Goku F en Dragon Ball Super, capítulo 2. Una nueva realidad. En la dimensión de Dragon Ball Super, los hechos habían ocurrido de manera normal hasta la llegada de Trunks del futuro. En el momento que la máquina del tiempo llegó, la ruptura dimensional que absorbió a Goku de Dragon Ball AZ, lo expulsó en la grieta que dejó Trunks en su llegada, comenzando a cambiar la historia. Todos estaban sorprendidos al ver a Trunks una vez más, pero no solo eso, un Goku muy extraño había caído al mismo tiempo que Trunks, solo que este parecía no haber llegado en una máquina del tiempo. Había salido expulsado del mismo lugar donde apareció Trunks. Ambos inconscientes, permanecían en corporación cápsula. Bulma, igual que en la historia original, avisaría a Goku y Vegeta de la llegada de aquellos. Llegando Goku, Vegeta, Bills y Whis a la Tierra. Los dioses mirarían con extremo cuidado al nuevo Son Goku, aunque este tenía casi la misma apariencia a primera vista, podrían sentir como muy en el fondo de su ser, este Goku poseía diferentes tipos de energías corruptas, algo maligno que estaba fusionado con el Ki, y el espíritu de ese Goku. Al despertar, Trunks instintivamente atacaría a Goku Super, reaccionando y al ver que si había logrado llegar al futuro, se calmaría, percatándose que detrás suyo había otro Goku, como podía ser, que había pasado en esta línea de tiempo. Goku AZ miraría cuidadosamente a todos a su alrededor, cayendo en cuenta que no estaba cerca de su dimensión, todo se sentía muy diferente, las energías que rodeaban el universo, y en especial esos dos seres de aspecto extraño, no podría sentir su nivel de poder, pero de ellos emanaba una presencia abismalmente poderosa, en especial de ese ser alto con el cetro, su espíritu permanecía en una calma absoluta, imperturbable. Trunks del futuro dudaría un momento, si esto era un plan de Black para engañarlo, pero al sentir la presencia de Goku AZ se daría cuenta que no era el mismo ser. Si era una presencia corrupta, pero a la vez muy diferente a la del Goku Black que él conocía. Goku Super tomaría la iniciativa preguntándole quién era y por qué se parecía tanto a él. A lo que Goku AZ diría que al parecer había llegado a este universo por error, lo último que recordaba era estar fusionado con Vegeta, había ocurrido un choque de poderes, en una pelea sin igual, perdiendo la fusión y Goku siendo tragado por una grieta, resultado del choque de poderes con su enemigo. Todos quedarían sorprendidos, de igual manera preguntándole a Trunks, qué había ocurrido en su línea de tiempo, así este relatando lo ocurrido en su mundo con Majin Buu, y la llegada de Black. Esto dejaría aún más sorprendidos a todos, puesto que había otro ser parecido a Goku causando estragos. Goku AZ quedaría pensando, en su mundo esto no había ocurrido, y no importaba qué línea temporal fuera, no podía tolerar que ningún ser le haga daño a la Tierra y el universo que él tanto sacrificó por proteger. Los dioses quedarían molestos, ya que estaba completamente prohibido el viajar en el tiempo, incluso entre los dioses. Aún más prohibido estaba el viaje interdimensional, ya que no sabían de dónde provenían aquellos seres de esas realidades, ni qué intenciones tenían con el orden impuesto por Zenozama. Goku AZ preguntaría quién es Zenozama, respondiéndole Whis, que Zenozama era el dios definitivo, no había nadie por encima de Zenozama, él puede borrarlo todo con solo un movimiento de su mano. Goku AZ quedaría sorprendido, ya que de donde él venía no existía tal ser. A lo que Whis lo miraría con duda, preguntándole si tampoco existían dioses de la destrucción en su universo. Goku AZ respondería negativamente, los únicos dioses que él conocía eran los supremos Kaioshin, y los Kaiosama de los diferentes sectores. Esto dejaría sin palabras a Bills y Whis, ya que estos no imaginaban cómo se regia esa realidad sin Zenozama. De igual manera increparía a Goku de las diversas energías malignas que emanaban del fondo de su ser. Goku AZ respondería, él no tenía ese poder maligno por gusto, absorber esas energías malignas fue una necesidad, para proteger su mundo, su realidad. Al parecer aquí había deidades muy poderosas, capaces de mantener un equilibrio en la existencia. Pero de dónde él viene no había eso, a lo largo de su historia, seres poderosos y cada vez más malignos iban apareciendo, él y sus amigos fueron capaces de romper sus límites, una y otra vez. Pero en algún momento eso no fue suficiente. Teniendo la necesidad de hacer tratos con demonios, de asimilar energías corruptas, que a cambio de poder corrompían su ki y su espíritu. Alcanzando la fuerza para detener a esos monstruos, pero con un alto precio. Todos quedarían en silencio. Al parecer había lugares abandonados por los dioses. En ese momento una grieta más se abriría, era Black, diría Trunks del futuro.
Todos quedarían sorprendidos, había 3 Son Goku en el mismo lugar. Black quedaría desconcertado, al ver 2 Gokus. Black analizaría la situación, dándose cuenta de la presencia de Village y Whis, los cuales se darían cuenta del anillo del tiempo y su presencia singular. Sin esperar, Goku iría directamente a encararlo, ganándole la oportunidad de enfrentar a Black a Goku de Super. Tenía muchas ganas de enfrentarlo, no sabía cómo es que en esta línea temporal había 2 más de él, pero igual los iba a matar. Atacando a Goku a diferencia del enfrentamiento que tuvo con Goku de Super en la historia original, este estaba dominando la batalla en estado base, la manera de pelear, mucho más agresiva y precisa, denotaba la experiencia en combate que este Goku tenía. Aunque Black aumentaba su poder cada vez más no era suficiente, en un segundo, Goku atinaría un golpe que dejaría casi fuera de combate al Saiyajin maligno, con furia este aumentaría su poder una vez más, logrando ponerse a la par de su rival, quien pese al aumento de poder, sus técnicas seguían superando por mucho al otro Goku. Asombrado por el poder que tenía, Black mirando fijamente a Goku. Le preguntaría, si ese era todo su poder. Ya que aún no se había transformado en Super Saiyajin, si lo subestimaba lo iba a pagar caro. Este enfrentamiento lo haría mucho más poderoso, esa manera de pelear suya era muy impresionante, le había ayudado a mejorar, como agradecimiento lo iba a liquidar. Goku respondería confiado. Ese no era todo su poder, pero de momento no veía la necesidad de aumentarlo más. Era un infeliz por haber destruido el futuro de Trunks y robar su cuerpo. Goku le gritó que iba a pagar muy caro las consecuencias mientras aumentaba su poder en estado base. Pero en ese momento, la grieta dimensional se abriría de nuevo, arrastrando a Goku Black a su futuro. Todos quedarían muy confundidos y asombrados por el poder que ese Goku tenía, tan solo en su estado base. Los dioses comentarían las similitudes de Black con el ki de alguien conocido a quien le harían una visita. Tanto Bills como los Saiyajins miraban con intriga a Goku sin perder el tiempo Goku Super le pediría que le muestre su poder, era obvio que hace unos momentos se estaba conteniendo, y quería ver de lo que su otro yo era capaz. Sin dudarlo Goku aceptaría el duelo, ya que igual se había quedado con las ganas de un combate. Aunque internamente pensaba, cómo iba a regresar a su mundo, no sabía qué había pasado con Zellbuther ni con los demás, tendría que buscar una manera de regresar, lo más pronto posible. Goku Super, le pediría al señor Whis crear una barrera, para que el planeta no se viera afectado si liberan su poder. Aceptando, una vez listos, ambos Gokus se mirarían, sabían que no podrían subestimar a su rival, Goku sentía con mucha dificultad, una energía muy pura y tranquila, que emanaba de su contraparte, de la misma manera Goku de Super sentía una energía pesada y muy poderosa desbordar en el espíritu de quien tenía enfrente, nunca habían sentido una presencia así. Whis le diría que comiencen, a lo que estos se lanzarían uno contra el otro, ambos en estado base, intercambiaban golpes, se notaba la diferencia de poderes, aunque Goku Super podía adaptarse al estilo tan preciso de pelear de Goku la fuerza física era superior, esquivaba y atacaba a la vez, sin dar descanso, conectaría una patada que mandaría a estrellarse a Goku Super, una luz emergería de los escombros. Era el Super Saiyajin de Goku Super, quien regresaría embistiendo a Goku ahora estaban más a la par, un intercambio intenso de golpes resonaba en todos los alrededores, ahora era Goku Super quien presionaba a su rival. Por lo que Goku decidiría tomar las cosas en serio, pasando de golpe a su estado de Super Saiyajin. Dándole una paliza en segundos, sus golpes impactaban con precisión, en puntos sensibles, para sorpresa de todos, dejó ver que poseía su cola. Posando frente a su oponente le diría. Pese a ser más joven que él, ya tenía un poder superior al que él tenía cuando estaba en esa época. Lo felicitaba por eso. Pero aún así, le faltaba un camino por delante, para sacarle el máximo poder y perfeccionar sus transformaciones. Pidiéndole a Goku Super, que usará su estado de Super Saiyajin 3, de lo contrario esto sería aburrido. Con el orgullo herido, Goku Super aceptaría. Comenzando a transformarse en Super Saiyajin fase 3, la barrera de Whis podría aguantar ese poder. Completando su transformación, era muy poderoso, mucho más que cuando enfrentó a Kid Buu. Goku comenzaría a especular, que fue gracias a la ayuda de esos seres extraños, que el Goku y Vegeta de esta dimensión, pudieron aumentar su poder de batalla en tan poco tiempo. Sin perder el tiempo, pasaría a usar el Super Saiyajin fase 2, dejando asombrados a todos.
El poder de ese Goku era similar al de Goku de Super en fase 3. Con la diferencia de que este estaba una transformación por debajo. Whis miraría al Son, al parecer ese Goku tenía una maestría tremenda en sus transformaciones, se notaba que este era bastante más serio y no se confiaba. Cosa que el Goku de Super hacía constantemente. Goku Super miraría asombrado, tenía un poder tremendo sin usar ki divino, una vez más se lanzarían al combate. Parecían estar a la par, ambos desplegaban una cantidad tremenda de energía que rodeaba el área. Una ráfaga de golpes por parte de ambos Gokus, explotaban por todos lados, aunque estaban parejos en poder, la experiencia de Goku seguía siendo determinante. Pues este estaba más que acostumbrado a pelear con seres, que eran mucho más poderosos que él. Sin más opción Goku Super, pasaría a su estado base nuevamente. Un silencio se apoderó del campo de batalla. A la vez que este se transformaba en Super Saiyajin Dios. Un rojo carmesí resplandeció frente a Goku. Esta era la energía que podía detectar dentro de su contraparte. Entendiendo al instante que este había tenido una evolución muy diferente a la que él llegó. En un instante, Goku Super aparecería frente a él. Clavándole un golpe tan fuerte que lo mandaría a volar. No pudo ver ese ataque, se diría a sí mismo Goku. Una vez más chocarían sus puños, mientras que Goku Super, con suma facilidad esquivaba los embates, volviendo a aparecer detrás de Goku, mandándolo al suelo de un golpe en la espalda. Al ver con detalle esa transformación, Goku le preguntaría cómo obtuvo ese poder, a su otro yo. Este comentándole, que era el Super Saiyajin fase Dios. Y lo obtuvo al hacer un ritual con los demás Saiyajins, posteriormente perfeccionando el ki divino, como ellos lo llamaban, con ayuda del señor Whis. Era lo que suponía, diría para sí mismo Goku. Esos dioses tenían habilidades muy poderosas bajo su dominio. Tal vez fue así que mantuvieron el equilibrio en este universo. Sin duda esta versión suya era muy poderosa. Emocionado, como no lo había estado en mucho tiempo, Goku aumentaría aún más su nivel de poder, quería ver hasta dónde llegaría este Goku. La tierra comenzaría a temblar, ya todos sabían lo que venía. El cabello de Goku iba creciendo, en un instante se había transformado, el poderoso Super Saiyajin 3 se mostraba, era increíble, su ki desbordaba por doquier, se sentía su presencia imponente, todos mirarían, era como el señor Whis había dicho, este Goku tenía un dominio bastante avanzado en sus transformaciones, era mucho más poderoso que su Goku en fase 3. Con una sonrisa, ambos Saiyajins se mirarían un momento, antes de seguir luchando. En un parpadeo, Goku Super se volvería a lanzar contra su rival, esta vez Goku pudo detener su ataque con mucha dificultad. Aunque el Super Saiyajin Dios no desplegaba tanta energía a su alrededor, este tenía un control de su ki tremendo, lograba contrarrestar los estragos que generaba el aura destructiva, del Super Saiyajin fase 3 de Goku. Con mucha determinación, Goku atacaba a su contraparte, logrando atinar varios golpes, aunque estos no tenían gran efecto, cada vez era más notorio el estilo de lucha que ambos tenían. Mientras que Goku Super atacaba de una manera más tranquila y precisa. Goku tenía una gran explosividad y agresividad en cada uno de sus ataques, no dejaba margen para el error. Aún así Goku Super tenía la ventaja, por cada golpe que recibía, lograba regresarle 2 más a su rival, esto sin sufrir tanto desgaste y esfuerzo. De igual manera, era sorprendente que ese Goku, en fase 3 lograra poner en aprietos a su contraparte con ki divino. Después de unos momentos, donde ambos reciban y daban golpes a máxima potencia, un resplandor estremecedor se vería, mientras Goku era mandado una vez más a estrellarse en casa de Bulma. Goku Super se acercaría diciéndole que definitivamente era muy poderoso, sus transformaciones eran muy poderosas, pero el ki divino estaba en otro nivel. Eso es lo que veo, diría Goku, pero si piensas que este es todo mi poder, estás equivocado. Puedo ver que ya no tienes tu cola, y eso es un error. El máximo poder evolutivo de nosotros los Saiyajins se logra a través del dominio de esta. Diría con confianza mientras dejaba ver su cola dorada en todo su esplendor. Te mostraré el verdadero poder de un Super Saiyajin. En algún lugar de la existencia, el demonio Zabucer despertaba poco a poco de su letargo, asimilando qué es lo que había pasado. Esos miserables habían logrado dañarlo. Se había confiado en ese ataque final. Malditos monos, acabaré con ustedes no importa lo que pase, decía mientras se regeneraba poco a poco, preparándose para la destrucción.